Buenos días, buenos días, buenos días. A ver, ¿cuántos hay por acá? Sí, ya se están uniendo, ¿no? Recién acaba de terminar la tutoría para ustedes. Muy bien. Allá nos quedamos terminamos el 2007-1, ¿no? ¿Sí? Y entramos al 2007-2, ¿sí? Buenos días, buenos días, buenos días. Listo. Ya, entonces comenzamos muchachos, ya que mientras se van uniendo, ya. Entramos a la resolución de las preguntas de examen de admisión de 2007-2. ¿Ya? A ver. Pregunta 255, ¿no? 255. Ya está. A ver. Te dice o nos dice el ejercicio, ¿ya? Miren el nivel de la pregunta. Hay una circunferencia, ¿no? Está completita la circunferencia, muchachos, ¿ah? Está completa la circunferencia. ¿Ya? Ahí. ¿Ya? Y se ha trazado un radio, ¿no? Como puedes ver ahí. Se ha trazado este radio, ¿sí? Por acá una cuerda. ¿Ya? Esa cuerda. Por aquí está apareciendo el ángulo θ. ¿No? Sí, mi gato, muchachos, mi gato. La medida del arco AB se refiere al arco, ¿ah? Está hablando del arco. La medida del arco AB es 100 grados, ¿sí? ¿No? Algunos ejercicios va a demorar más el dibujo que la resolución. Entonces, completamos este radio, ¿no? Para formar el ángulo central. ¿No es cierto? El ángulo central y el arco, igual. Y aquí se formó un triángulo isósceles. Él también tiene que ser θ. ¿No es cierto? Y de ahí ya, muchachos, ¿cuánto tiene que ser el valor de θ? ¿Cuánto? 40 grados. ¿Qué, profesor? Así es, muchachos. Así es. Mira, no te asustes. Mentira, dice. No le creo. Es que ya tu nivel ha avanzado demasiado, muchachos. Y algo que ahorita lo ves simple, pero ¿y si no tenías teoría? ¿Y si no hubieras practicado? ¿Qué ibas a saber que tienes que trazar este radio? Porque hemos tenido que trazar este radio. ¿Mm? ¿Qué ibas a saber que este ángulo con él son iguales? Ya estás en otro level, ya, muchachos. Muy bien, sigamos. ¿Ya? Sigamos. Para la uni, muy bien. 256. ¿Ya? Ese mismo año, mira. Porque me miente, no te estoy mintiendo, hija. Ese es tu nivel ahora. Estás en un nivel ya. A ver, en la 256, a ver, ¿cómo haríamos este ejercicio? A ver, la 1, o sea, como para levantar moral, ¿no? La gente que hubiese estado en ese examen. Ya, en la 256, ¿ya? En la 256, aparece así, ¿ya? Hay un triángulo, ¿sí? Está así el triángulo, ¿no? Así está. Y por aquí se ha trazado una seriana interna, ¿ya? Y esa distribución de segmentos ha generado que se presenten estas longitudes. Dice, en el esquema mostrado, calcule la longitud del segmento AB, desde A hasta B. Le habían puesto X, pero ya. Si CD mide 7, se refiere a este segmento, ¿sí? AC es 11,
AC mide 11 y BC mide 8. Así. ¿Ya? Muchachos, ¿qué hacemos para hallar X? Si aquí tienes 11 y aquí tienes 7, ¿qué teorema puedes aplicar aquí para hallar este cateto? Pitágoras, pues. Ya, por Pitágoras. ¿Cuánto sale? 121 menos 49, ¿no? O 11 más 7, que es 18. 11 menos 7 es 4. 18 por 2, 36 raíz de 2. A ver, verifica. ¿Sí? Raíz de 72, que es 6 raíz de 2, ¿no es cierto? Y para hallar X, nuevamente otro Pitágoras, ¿no? Que vamos a tener así para X. Mira, este es el X. Él es 6 raíz de 2. Y él es 15. ¿Sí? ¿Qué te parece si le sacamos tercia? Tercia de él vendría a ser 2 raíz de 2. Y tercia de él vendría a ser 5. Para que sean más pequeños los números. Entonces, el X va a ser igual a L al cuadrado es 8, L al cuadrado es 25, ¿no? 25 más 8 es 33. ¿No? 8 más 25 raíz cuadrada. Y ahí multiplicamos por 3. ¿Sí? Y esa vendría a ser la respuesta. ¿Ves? ¿Cuál sería la alternativa? Es válido que ustedes puedan hacer exactamente la alternativa de. ¿Todo bien hasta ahí? Mira, 2 Pitágoras. Profesor, así es poniendo. Sí, dígame, señorita. Escucho. Sí, ¿sabes por qué al final por 3? Porque nosotros aquí simplificamos. Tercia, 2 raíz de 2. Tercia de 15, 5. O sea, hemos buscado un equivalente con números más pequeños para poder aplicar Pitágoras. Entonces, si le saqué tercia y tercia, lo que voy a obtener aquí, para que sea lo original, no, solamente, o sea, el Pitágoras entre 2 raíz de 2 y 5, ¿cuánto sale? Ahora sí, ya está, muy bien. Ya, no hay más preguntas con respecto a él para seguir con el que sigue. Nada, ¿no? ¿Todo bien? Ya está. Sigamos entonces, muchachos. Miren. Ya está la segunda pregunta. 2 Pitágoras en forma rápida. Sale solo raíz de 33 para la simplificación. Con los catetos 2 raíz de 2 y 5, pero esos no son las verdaderas dimensiones. Las verdaderas dimensiones son cuando multiplica todo por 3, se regrese a las dimensiones originales. Por eso ese raíz de 33 que salió, en realidad es así, ¿no? 6 raíz de 2 y 15. Y este es el X. Lo que hemos hecho es encontrar un triángulo equivalente. Mitad 3 raíz de 2. Mitad 5. Aplico Pitágoras, me sale raíz de 33. ¿Ves? He encontrado un triángulo semejante. Están en la misma proporción. Entonces, para hallar X, para que de este triángulo pase a él, exactamente, le devuelvo la tercera parte que extraje, ¿no? Ahora se lo regreso para que me dé la dimensión original. Una forma de hallar o sea, de aplicar una semejanza en forma más rápida, nada. Ahora sí, ¿ya está mejor? ¿Sí? Es como si hubiésemos construido un triángulo semejante. Si sacamos tercia, devolvemos al final. Ahora sí.
Ah, tienes razón, ¿no? Aquí es 2 raíz de 2, tienes razón. Ya. Pero el cálculo está bien, de la hipotenusa. No, sacar tercia es 2 raíz de 2, tienes razón, no es 3, es 2. Ya. 8 más 25 es 33. Ahora sí. Listo. Ya está. Ya pasamos al siguiente ejercicio. ¿Ya? O si no, de frente aplican Pitágoras nada más. Yo lo que hago, lo que he intentado hacer ahí es eh, trabajar con números más pequeños, ¿no? Para que el cálculo, 15 al cuadrado, 6 raíz de 2 al cuadrado, que aparentemente no son números pequeños, pero te ayuda de todas maneras. ¿Ya? Ayuda. Ayuda. ¿Ya? A ver, leamos el ejercicio siguiente. El 257, jovencitos. ¿Ya? Mira, ¿qué aparece ahí? Hay 3 circunferencias, ¿no? 3 circunferencias. ¿Ya? Están distribuidas en forma tangencial, ¿no? A ver, un ratito me tengo que sacar la cuerdita que no quiere meterse por aquí. A ver, hay 2 circunferencias tangentes, ¿no? A ver cómo sale, ¿ya? Una, aquí está la otra, ¿ya? Y hay una tercera que los contiene. A ver, más o menos el radio, la que las contenga, debería estar algo así, ¿ya? Algo así. ¿Ya? Suficiente con eso, que sea punto de contacto. Ahí están los centros, ¿ya? Así. A ver, ¿qué dice el ejercicio? Hay que calcular el área de la región sombreada, ¿ya? Si A, B y C son puntos de tangencia. A ver. Todos estos centros y los puntos de contacto son colineales. Están en una sola línea. El centro de él, el centro de él y el centro de la mano. Y aquí está. Voy a dibujar o voy a sombrear esta parte superior y vamos a estar de acuerdo en que la parte inferior es igual a la parte superior, ¿no es cierto? ¿Sí? Son iguales. Son idénticos. ¿Ya? A ver. Entonces, la idea para encontrar el área de la región sombreada será mediante una diferencia, ¿no es cierto? A ver. Todo L es D, entonces él viene a ser D medio. ¿Sí? Todo L es 2D, entonces él viene a ser D. La pregunta es, ¿cuánto vale el radio, pero de la circunferencia mayor? ¿Cuánto vendría a ser ese radio? ¿Cuál es el valor del radio de la circunferencia? Claro, 3D entre 2, ¿no? D más 2D, 3D es todo.
Entonces, él vendría a ser 3D sobre 2. Y si quisiera calcular el área de esa región sombreada, lo vamos a hacer mediante una diferencia nada más. ¿No es cierto, muchachos? A ver, hallamos el área del círculo mayor y le quitamos los dos menores, ¿no es cierto? Entonces sería la mayor pi por 3D medios al cuadrado y le quitamos. Primero es pi por d medios al cuadrado menos pi y ahora e por d al cuadrado. ¿Sí? Ya, vamos. ¿Cuánto sale esto? Yes. Esa es operación nada más. Sencillo, ¿no? Aquí hay 9 pi cuadrado cuartos, 3 cuartos d cuadrado pi. ¿Sí? Muy bien. 3 cuartos de d cuadrado por pi. ¿Sí? Mira, muchacho. Ajá. Mira. ¿Qué te parece? Y la última pregunta de ese examen. Ya está, ¿no? Sí, todo está bien, ¿no es cierto? ¿Sí? Y la última pregunta de geometría en ese examen. Dígame, señorita, dígame antes de que borre, dígame, si hay alguna pregunta, dígame. La estoy escuchando, la estoy leyendo. ¿Por qué? Porque la idea es para hallar esta región sombreada es a todo el círculo le quitas estas dos. Ah, claro. El quitar, a ver. Me dijo. Así ya. ¿Sí? El todo es T. ¿Sí? Como tú muy bien has dicho. ¿Sí? Y él es A y él es B. Entonces, lo que tú estás haciendo está bien. A más B y a T le quita C. Este menos afecta a ambos. B menos A y menos por más, menos B. Es lo mismo. ¿Ves? Es igual. Exactamente, ahí lo estás viendo. Es lo mismo. Listo, muy bien. Ya está. A ver, muchachos. El último problema, mira, de ese año. Es un pentágono. Mira, conversando va a salir. Miren. Ya, ustedes tienen ahí el gráfico en su separado. Dice, la arista de la base de una pirámide mide 5,25. O sea, la arista en la base, ¿no? Y el apotema, que viene a ser la altura, y está trazada en una de las caras la altura, es 6,25. Hay que calcular el área de la superficie lateral de dicha pirámide pentagonal irregular. Entonces, en ese ejercicio no tenías necesidad de graficar. 258, ¿no? Te basta con una cara lateral nada más. ¿Y por cuánto lo vamos a multiplicar? ¿Por cuánto? ¿Por cuánto? Por 5, pues. Por 5. Y una cara ya tienes la base, porque la base viene a ser el lado del pentágono, ¿no? O sea, vas a tener el triángulo así. Esta base te dice que vale 5,25. Y la altura te dice que vale 6,25. ¿Cómo hallamos el área de base por altura entre dos? 5,25 es la base, por la altura 6,25. Todo entre dos.
Y como queremos el área lateral, por 5. Cuando multipliques todo él, ¿ya? Dividas, te debe salir, eso es lo malo de este ejercicio, ¿no? En la parte operativa. 82,031. ¿Sí? Nada más. Eso es todo. No había necesidad de graficar toda la pirámide. No había necesidad. ¿Ya? Y así se fue el 2007-2. Mira. Ya está. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre él? Si no, para pasar al 2008-1. ¿Por qué 5? 5,25. Ah, ¿por qué por 5? Porque es un pentágono. O sea, ¿cuántas caras laterales voy a observar? Mira, ahí lo puedes ver en el mismo gráfico. ¿Cuántas caras laterales? Solamente laterales. Hay 5, pues. Por eso, esta región la multiplicamos por 5, porque hay 5 caras laterales. ¿Sí? Listo. A ver, pasamos, muchachos, al 2008-1. Atento. Mira. 2008-1. Ya habías nacido, ñañaño. O todavía me vas a decir que no. Ya. Ya estabas con la papilla, ya. Con tu papilla. Todavía 4 añitos, ahí está. Ya estabas aprendiendo a decir mamá, papá, quiero esto, quiero otro. Todavía. Ya, muy bien, a ver. Aparecía en el 2008-1 un problema. Ya estabas de mi tamaño. Ah, chistoso. Chistoso. Mira, aparecía después de mucho tiempo un problema acerca de polígono en el ejercicio 259. ¿Ya? Apareció un problema de polígono. Mira, ¿qué dice? En un polígono regular convexo, polígono regular, es decir, todos sus lados y sus ángulos interiores son congruentes, ¿no? Ahí está el polígono regular. ¿Sí? Polígono regular. De este lado, igual a este lado, igual a él, igual a él, igual a él, igual a él. Y los ángulos interiores también, ¿no? Son iguales. Ahí está. Ya, ¿qué es lo que nos dice? A ver. La medida de su ángulo interior. Este es el ángulo interior. ¿Ya? Es 4 veces la medida de su ángulo exterior. O sea, él es 4 veces la medida que voy a observar como ángulo exterior. Por ejemplo, θ. Él es 4θ. A ver, ¿hasta ahí se entendió? Listo. Ya. Ahora, aquí hay un ángulo llano. Entonces vamos a afirmar que el ángulo interior más el ángulo exterior, que en total me daría 5 veces, ¿no? 5 veces θ, debe ser 180 grados. De ahí el valor de θ, ¿cuánto es? 36 grados. ¿Sí? Ya está. Lo que nos pide el ejercicio es calcule la suma de sus ángulos interiores. A ver, suma de ángulos interiores es 180 grados por n menos 2. Se nos falta n. Este es un ángulo exterior. Este ángulo exterior se calcula también como 360 entre el número de lados. Ya, muchachos, ¿cuánto sale n? No, así es el cálculo del ángulo exterior, ¿no es cierto?
n sale 10. Y si n es 10, reemplazamos. 10 menos 2 es 8. 10, 180 por 8 es 1440. Y eso es todo. Así los recibía en geometría el examen. ¿Qué tal, muchachos? ¿Ves? ¿Todo bien? Hoy día acabamos, ¿eh? Hoy día acabamos este compendio. A ver, todo bien hasta ahí, ¿no? Para pasar al siguiente. Era para postular. Espera, muchachos, espera que lleguemos a estos años actuales. Vas a ver que es más sencillo que esto todavía. Te vas a reír. A ver, sigamos. 2008-1, ejercicio 260. A ver, ¿qué te dice? En un triángulo ABC en la prolongación de AB, a ver, hay un triángulo ABC. Rápido lo grafica. En un triángulo ABC. El triángulo ABC es el, porque ahí el problema dice que se va a prolongar, ¿no? A ver, mira. Triángulo ABC, A, B y C. ¿Ya? A, B y C, ahí están los vértices. ¿Qué te dice? Si ubica el punto D en la prolongación de AB, ubicamos un punto D. Ahí está. ¿Ya? Ubicamos ese punto D. ¿Ya? Y por D se traza una paralela ABC. Una paralela ABC. A ver, trazamos una paralela, así. Ahí está. ¿Hasta dónde va? La cual dice interseca en I a la prolongación de AC. Interseca en el punto E. Recuerda que son paralelas. Entonces, si hay paralelas, ya puedes ir pensando, este triángulo es semejante con el total o también teorema de Tales. ¿Sí? A ver, es lo primero que va a ir como primer pensamiento, que es lo que te va a salir ahí. ¿Ya? Entonces te dice, calcule BD. El BD, ¿ya? Si AB mide 8, AB mide 8, AC mide 12, ah, mira muchacho. Y CE es 6, como te decía. ¿Qué aplicamos ahí? Taleson. De 12 a 6, o sea, de 2 a 1. ¿Sí o no? L es la mitad de L. L debe ser la mitad de L. ¿Cuánto es X? Ya está, mira. Más nos demoramos en graficar. Eso es todo. Así bien, mira. Eso es todo, pues muchacho, ya acabó ya. Que aumentele más para que sea más tranca. No, así es, eso es todo, es lo que te piden. Y ya estás en otro nivel, no me crees. Ya está. A ver, sigamos, ¿ya? No, no le creo, pues créelo. Ya, la 261 no ha salido el gráfico, muchacho, en la 261. Observas ahí, mira, dice cuánto, calcula cuánto se le tiene que quitar a cada lado para que el triángulo resulte ser un rectángulo. No, pues no está.
Sí, ni modo. No. Pasaremos a la 262. ¿Ya? No está el gráfico. 262. Mira. Te dice, te habla, en la 262, el perímetro de la base de un cono equilátero. Profesor, cono equilátero. ¿Qué crees que sea un cono equilátero? Aquí está el cono. Ahí está. ¿Sí? El cono de lados, dice ese equilátero. Un frío rico, dice. Ya. Te dice el perímetro de la base, ¿ya? El perímetro, ¿ya? O sea, la longitud de la circunferencia es, dice, 12 pi, ¿ya? 12 pi. Y como muy bien dices, es igual a 2 pi por el radio de la base. Por este radio. De ahí podemos encontrar que el radio es igual a 6, ¿no? Y si el radio es 6, ¿cuánto vale el diámetro? 12, ¿no? 12. Y ahí viene el hecho de que el cono sea equilátero. Significa que lo que yo voy a observar así en forma frontal va a ser un triángulo equilátero. Por lo tanto, este ángulo es 60 grados, este ángulo es 60 grados y este ángulo es 60 grados. Entonces, la altura, que es la que nos falta para hallar el volumen, ya se puede calcular, pues, jovencito. ¿Sí? Si este radio es 6, o sea, a 30 grados se le pone 6, ¿cuánto tiene que ser h? Triángulo notable. 6 raíz de 3, ¿no es cierto? 6 por la raíz cuadrada de 3. ¿Sí? Ahora sí ya podemos dar el volumen teniendo el radio y teniendo la altura, ¿no? Y ya está. El volumen vendría a ser, ya sabes, acaba en punta, 1/3 del área de la base por la altura. Área de la base es pi por el radio 6 al cuadrado y por la altura h, que es 6 raíz de 3. Ya, muchachos, vamos. ¿Cuál es? Sin confundirte, ¿ah? Vamos. Seis al cuadrado, 36 por 2, 72, ¿no? 72 por este pi por la raíz cuadrada. Y eso es todo, muchachos. ¿Sí? Muy bien. Y así se fue el 2008-1. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Sí? Se acabó. Se fue el 2008-1. ¿Ya? Borramos entonces. Qué bueno, muchachos. Ahora, 2008-2. Mira. Sigamos con los ejercicios. ¿Ya? Para que veas que la agraria y geometría es para levantar moral, muchachos. Que levante el ánimo. A ver, ¿cómo recibía el examen de admisión, muchachos, acá en geometría para el 2008-2?
así, ¿ya? 90 grados. Por aquí aparece un ángulo teta, ¿sí? Aquí, por aquí el ángulo 2 teta. Así, ¿ya? Listo. A ver, mira, le ponemos vértices, ¿ya? Este es el problema 263. A veces por aquí PQ, ¿ya? P y Q, ya. A ver, muchachos. Dice, según el esquema mostrado, AP es igual a AQ. AP es igual a AQ. O sea, le pongo el mismo símbolo, ¿sí? Y luego PQ es igual a QC. PQ es igual a QC. Ya está. Y con esos datos hay que hallar el valor de θ. A ver, ¿me ayudas? Mira. Puros triángulos isósceles. 2 θ. ¿Cuánto debe medir ese ángulo? 2 θ también. Ahora, 2 internos me devuelven el externo. 4 θ. Pero este triángulo es isósceles. Entonces, por aquí debe aparecer 4 θ. ¿No es cierto? Y luego podemos decir aquí que en este triángulo, por ejemplo, en este triángulo, ¿sí? En ese triángulo, se supone que 90 más θ me debe dar 6 θ, ¿sí? ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? 90 más θ me debe dar 6 θ. Por lo tanto, si acá hay 6 θ, acá hay una θ, debe ser 5 θ. ¿Sí? Entonces decimos 5 θ es igual a 90 grados. Entonces, θ, ¿cuánto es? ¿Cuánto tiene que ser el valor de θ? ¿16 o 18? 18, ¿no? Ya, 18. ¿Y qué nos pide el ejercicio? Calcular el valor de θ. Ya está, ñaño. ¿Qué te parece? ¿Mm? ¿Todo bien? Simplemente era utilizar los triángulos isósceles. ¿Sí? Equilátero, no es equilátero. Estos símbolos, este símbolo es distinto a este símbolo. Es una figura ondeada, mientras que este es un serruchito. No te dice que los tres lados son iguales. Nada, no te está diciendo eso. Aparecen dos triángulos isósceles, nada. ¿Sí? Ah, ¿por qué es que sale 5 θ? Mira, acá hay 6 θ, ¿no es cierto? 4 y 2 es 6 θ como ángulo exterior. 6. Pero este 6 θ sale como la suma de dos internos, pues, en el triángulo que está sombreado. ¿Sí? 90 más θ es 6 θ. Y si acá hay 6 θ y él es θ, él tiene que ser 5 θ. Por eso que le digo 5 θ más θ me da 6 θ. Por eso que 5 θ lo igualamos a 90. Ya. Listo. A ver. Sigamos. ¿Ya? Tiene un problema interesante, ñaño. ¿Ya? Tiene un problema interesante. ¿Ya? La que sigue es un problema interesante. ¿Ya? Teórico. ¿Sí? Un tanto teórico. 264. Mira. ¿Sí? 264. Hay que considerar un trapecio rectángulo recto en A y en B. ¿Ya? Entonces, hacemos esta consideración. Dibujo el trapecio, ¿sí? Recto en A y en B.
recto en A y en B. Entonces, lo primero que haces allá, identifico, él es el vértice A, él es el vértice B. ¿Sí? Ya, ahora, luego te dice, ¿no? Donde CD es 4, AD es 4 y BC es 8. BC es 8, por eso que he hecho un poco más grande, ¿no? Y AD es 4. ¿Sí? Entonces, el trapecio rectángulo tiene esta forma. Así. ¿Ya? Y los vértices C y D estarían por acá. ¿Ya? C y D. ¿Ya? Con CD que mide 6. Él mide 6. ¿Ya? Las bisectrices. Vamos a trazar bisectrices de los ángulos C y D. A ver. Las bisectrices. Bisectriz del ángulo C. Bisectriz del ángulo D. Ahí está. Se interceptan. ¿Ya? Ojo que son bisectrices. ¿Sí? Se interceptan en el punto P. Él vendría a ser el punto P. Aquí se han interceptado. ¿Ya? Calcule la distancia de P hacia AB. Y cuando te habla de distancia de P hacia AB, de P hacia AB significa la perpendicular. ¿Ya? Nos están pidiendo el muchacho. Así. Ya. N es el X. ¿Ya? Desde P hasta el punto H. A ver, ¿cómo hacemos eso? Si son bisectrices, vamos a ponerle aquí alfa, alfa, teta y teta. ¿Sí? Una pregunta. 2 alfa y 2 teta, ¿cuánto deben sumar? 180, ¿sí? ¿No? Entonces, si 2 alfa más 2 teta suman 180, alfa más teta, ¿cuánto debe sumar? 90. Eso implica de que este ángulo es de 90 grados. Sean. Hasta ahí vamos bien. Ya, ahora. Si es así, ¿ya? Si es así, ¿ya? Nosotros podemos continuar esta línea o este segmento de esta manera. Así. ¿Ya? Y vamos a demostrar lo siguiente. Como son paralelas las tres, ¿sí? 90, 90, 90. Entonces, él también es paralelo con él. ¿Sí o no? Pregunta, ¿quién es este ángulo? Se forma la Z, ¿no? Ahí está la Z, pues él es alfa. Ah, profesor, isósceles. Alfa, alfa. Ahora por acá también, mira. Si él es teta, como él es paralelo con él, ¿cuánto es este ángulo? Teta, porque alfa más teta también me da 90. Ah, isósceles. Mira, 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 mira. Ahora le ponemos el símbolo. Este lado, acabamos de demostrar, ¿sí? Que es igual a este lado. ¿Sí o no? Y este lado, teta y teta, debe ser igual a este lado. Siempre, muchachos, que se tracen las bisectrices en un trapecio, ¿ya? 1, 1, 1. Las bisectrices van a formar 90 grados. 2. Una paralela, esta paralela siempre es la mediana. ¿Se entiende? Una paralela a las bases se va a formar la mediana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y pregunta, ¿cuánto vale ese puntito rojo? 3, ¿no es cierto? Él es 3. Él es 3. ¿No? 3 me debe dar.
Ahora, si él es el punto medio y es paralelo a las bases, el segmento que contiene a X, 4, X y 8 son paralelos. Pregunta, si él es el punto medio, entonces H también debe ser punto medio porque son paralelas y se debe cumplir tales, ¿no? E debe ser igual a E. Entonces, ¿qué estamos demostrando? Que desde H hasta el punto M, HM, ¿qué representa? La base media. ¿O no es así? Ah, claro, profesor, punto medio es la base media. ¿Cuánto vale esa base media? La semisuma de las bases. Él vale 6. Pero acá ya hay 3. ¿Cuánto tiene que ser X? Listo. Por eso les decía que este problema es bien interesante porque tiene parte teórica, muchachos. ¿Sí? Pero si es que uno recordaba... No, las bisectrices no necesariamente están en las diagonales. No necesariamente. Tendría que dar más información para poder asegurar que son las diagonales. Pero el detalle aquí para este ejercicio es el hecho de que dos observaciones, ¿no? Cuando tracen las bisectrices eso ocurre en todo trapecio, sea rectángulo o no rectángulo. Cualquiera de las 3 clasificaciones del trapecio, si nosotros trazamos 2 bisectrices de ángulos consecutivos, ¿ya? Me van a formar un ángulo de 90 grados, 1. Y la paralela siempre es la mediana, ¿ya? Porque aquí hay un triángulo rectángulo, él va a ser siempre la mediana, ¿ya? Por el hecho de la Z que aparece ahí, ¿no? Obligatoriamente es la mediana, ¿ya? Y bueno, acá el problema es un problema interesante, ¿no? Porque combina la mediana de un triángulo rectángulo con la mediana de un trapecio. ¿Ves? Muy bien. ¿Se entendió, muchachos? ¿Todo bien? Listo. Sigamos, a ver. Quizás este problema pudo haber tomado cierto tiempito, ¿no? Para hacerlo. Pero ya con el resto, con los otros 2 que vienen, ahí se compensa, mira. Siguiente, ¿ya? Siguiente. 265. Ejercicio 265. ¿Ya? A ver. La suma de las medidas de las aristas de un tetraedro regular es 36. Calcule el área de la superficie total del tetraedro. Por eso, geometría del espacio. ¿Y qué tiene, muchachos? Te pueden dar en 4 dimensiones. ¿Cuál es el problema? Ya, mira. Tetraedro regular. ¿Ya? Tetraedro regular. Está formado por ¿cuántos triángulos equiláteros? ¿Cuántos? ¿Cuántos triángulos equiláteros? 4, ¿no es cierto? Todas las aristas, como se tratan de triángulos equiláteros, son iguales. ¿Ya? A ver, su arista que sea A. Entonces, dato del ejercicio, te dice, en ese tetraedro, la suma de las medidas de las aristas es 36. ¿Cuántas aristas voy a encontrar? Exactamente, 6 aristas. 6A, ¿no? 3 que concurren en la parte superior y 3 en la base. 6A debe ser igual a 36, entonces la arista es 6. ¿Sí? La arista es 6, ya está. Eso es. Ni necesidad de graficar. Ya. Y te pide el área de la superficie total. Superficie total. ¿Cuántas caras hay? Tetra. 4. 4 caras. Cada cara es una región triangular equilátera, ¿sí? Entonces será 4 veces el área de una región triangular equilátera. ¿Y cómo se calcula el área de una región triangular equilátera? Método práctico. Su lado al cuadrado, ¿no? O sea,
6 al cuadrado por el factor raíz de 3 sobre 4. 4 con 4, 6. ¿Qué quedó, ñaño? ¿Qué quedó? 36 raíz de 3. Y ya está. Eso es todo, mijo. Eso compensó el problema anterior. Y en ese mismo examen, ya, en ese mismo examen, vino otro de geometría del espacio. Esto está bien, no hay problema acá, ¿no es cierto? De las 4 preguntas en ese examen, 2 fueron de geometría del espacio. Esta y la que viene, ¿sí? Donde nos muestra un gráfico, ¿no? 266. ¿Ya? Pero mira. Aquí va a haber cierta necesidad de graficar, ¿sí? Pero no es que el problema sea, su profesor, todo eso tengo que hacer. No, mira. Un momentito, muchachos. Permítanme graficar un ratito. Ya, así está. Luego por aquí se ha levantado una perpendicular del extremo, se ha unido con uno de los vértices de la base. Y también de él se ha trazado al punto medio de esa arista en la base. ¿Ya? Algo así está. Aparece A, B, C, D, F por aquí y en la parte superior P. ¿Ya? Y por aquí está esta región. S le han puesto. ¿Ya? A toda esta región. A toda esta región. ¿Sí? Y nos indican de que ABCD es un cuadrado del lado 8, BP es perpendicular a dicho cuadrado, me dan la dimensión, y DF es igual a FC. Esto hay que anotar. DF es igual a FC. ¿Ya? Y colocamos las notaciones de como es un cuadrado, aquí este vértice, 90 grados, 90 grados, 90 grados, 90 grados. ¿Ya? 90 grados. A ver, muchachos. Dimensiones. BP mide 8. Él mide 8. ¿Sí? Y el lado del cuadrado, nos dicen que también es 8, ¿no? Es un cuadrado del lado 8. Por lo tanto, de F y FC vendrían a ser 4 y 4. Y ya está. Una pregunta. La región que me están pidiendo encontrar, me están pidiendo encontrar el área, ¿está en el aire o está en la base? En el aire, ¿no es cierto? Ya, ahora, escúchame, mira. Para este triángulo, este 4 es como si fuese una base. Me faltaría encontrar la altura. Pero esa altura ya debe estar en el plano que contiene a este triángulo. Habría que ubicar ese plano, ¿no? Mira, muchacho. Mira. Esta es la primera perpendicular al plano. Teorema de las 3 perpendiculares voy a aplicar. Mira. Les enseñé esto. Primera perpendicular al plano. Segunda perpendicular a una recta contenida en el plano. ¿Sí? Primera, segunda. Y de cualquier punto de ella, este ángulo siempre es 90 grados. ¿No es cierto? ¿Sí? Teorema de las 3 perpendiculares.
Entonces, mira lo que sucede acá. Primera perpendicular al plano que contiene el cuadrado. CD es una recta contenida en el plano que contiene el cuadrado. Y aquí está la segunda perpendicular. Eso quiere decir que si uno P con C hace el papel de él, aquí yo debo observar 90 grados. A ver, ¿se entendió eso? ¿Sí? Primera perpendicular, segunda perpendicular y la tercera perpendicular. Teorema de las tres perpendiculares. Y se ha formado un triángulo rectángulo, P, D y C. ¿Se da cuenta? P, D y C. Todos ellos están en un plano. Y ese plano contiene este triángulo. ¿No? A ver, una pregunta. Mira, si PB es 8 y BC es 8, ¿cuánto sale PC? Tienes cateto 8 y el otro cateto 8, 8 raíz de 2. Él es 8 raíz cuadrada de 2. Entonces, para el área S que nos piden, tengo la base 4 y su altura está en forma externa, exterior al triángulo, ¿no? O sea, él vendría a ser un triángulo de este tipo. Más o menos algo así. Aquí está S. P está en la parte superior. D es E. F es E. Y C está aquí. ¿Se da cuenta? O sea, viéndolo en el plano que contiene el triángulo, más o menos ese sería exacto, ¿no? Estas bases son iguales. Este es el área que nos están pidiendo encontrar. Ahora yo ya tengo estas otras dimensiones, áreas equivalentes. Ajá. Él vendría a ser, él es 4, él es 4, y acabamos de encontrar que desde P hasta C es 8 raíz de 2. ¿Ya? Y de ahí ya sale el área, ¿no? Base por altura entre 2. ¿Cuánto es el área S entonces? Base por altura entre 2. El área S es igual a 4 por 8 raíz de 2 sobre 2. Eso sale 16 por la raíz cuadrada. Así es, muchachos. ¿Ven? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Claro que sí. Claro, claro. Mire, el detalle aquí, el detalle de este ejercicio es ubicar primero la base, que no era complicado, y luego ubicar la altura, ¿no? Ubicar la altura a través del teorema de las tres perpendiculares. De ahí, muchacho, todo es cálculo nada más, ¿no? Primera perpendicular, segunda perpendicular, tercera perpendicular. Identifiqué la base, ahora la altura. ¿Cómo calculo la altura? Él es 8 porque es un cuadrado lo que aparece en la base. 8 y 8, 8 raíz de 2. Y si no lo visualizo bien, ya les he dicho, geometría plana. Aquí está. Ese triángulo está aquí. Y ahí ustedes mismos fueron diciendo, profesor, las bases son iguales, punto medio, las áreas son equivalentes. ¿Por qué? Porque visualizaron mejor. Extrayendo el gráfico, visualizas mejor. ¿Ya? Ese puede ser un método para poder trabajar mejor la geometría del espacio. ¿Sí? Muy bien. Sigamos entonces. Estamos a 2 exámenes de acabar el compendio de año 2009-1. 2009-1 ahora. No hay preguntas, no hay más preguntas aquí. ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Ya? 2009-1.
Estamos en el 2009-1 ya, muchachos. ¿Ya? Listo. A ver. Te dice en el gráfico, ¿ya? En el gráfico, KGOT es un cuadrado del lado 2. Uno de los problemas más interesantes que ha presentado, ¿eh? Uno de los problemas más interesantes que se han podido presentar aquí. Simpaticón el ejercicio ñaño. ¿Ya? A ver, mira. Solamente vamos a trabajar con la mitad de la circunferencia. Es suficiente. Que todos los datos están en la parte superior. Por eso. ¿Ya? Por aquí, en forma algo inclinada, aparece. ¿Ya? Demasiado inclinado. Para que parezca un cuadrado. Para que parezca un cuadrado. ¿Ya? Ahí. 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 Ya está. Mira. Vamos a poner los vértices rapidito. K, T, O, G. Es un cuadrado, ¿no es cierto, muchachos? Es un cuadrado. Le ponemos el mismo símbolo. ¿Ya? El mismo símbolo. Ahí está. Así. ¿Ya? Es un cuadrado de lado 2. Todavía te da la dimensión. Mira, él vale 2. ¿Ya? Vale 2. Calcule FG. FG. O GF. Ya, mi incógnita está por acá. Él es mi incógnita. ¿Sí? Ya. Una pregunta. Mira. Cuando nosotros tenemos un arco, ¿ya? Una cuerda del centro hacia el punto medio. ¿Qué ángulo se forma aquí? 90, ¿no es cierto? Ya. ¿Y qué pasa si ya está 90? ¿Qué pasa si del centro he trazado una perpendicular a esta cuerda? Puedo prolongar la cuerda, ¿sí? Y es el caso de regreso. Entonces, este punto debe ser igual a él. ¿O no es así? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, eso estamos observando aquí. Mira. Si nosotros prolongamos ese nuevo segmento, ¿sí? Este nuevo segmento, que H, por ejemplo, le vamos a poner, ¿sí? También debe ser puntito. ¿Sí? También debe ser puntito. También. ¿Ya? Por esta observación. Por lo tanto, no me representa variable, ¿no? Porque es el lado del cuadrado que nos han mencionado que mide 2. Él también es 2. Una pregunta. Si él es 2 y él es 2, ¿cuánto mide el radio de la semicircunferencia? 2 raíz de 2. Y ese radio se visualiza en OB, ¿o no? Claro. Y pregunta, ¿se puede hallar el GB en este triángulo rectángulo? ¿Cuál es la dimensión de GB? Pitágoras. 2 raíz de 3. ¿Todos de acuerdo? ¿Sí? 2 raíz de 3. Eso sale operando en forma rápida. Ahora observa. Una cuerda, otra cuerda en una circunferencia. Una cuerda, otra cuerda. ¿Qué teorema puedo usar?
Teorema de las cuerdas. ¿Qué vamos a decir? La longitud por esta longitud igual a esta longitud por esa longitud. Así es, ¿no es cierto? Teorema de las cuerdas. 2 por 2 es igual a X por 2 raíz de 3. 2 y 2 se cancelan. Entonces, X es igual a 2 entre la raíz de 3. ¿Sí? Y hay que racionalizar nada más, ¿no? ¿Cuál sería la alternativa entonces, jovencito? Exactamente, 2 raíz de 3 sobre 3, la alternativa B, ¿no? Quizás uno de los ejercicios más interesantes, ¿no? Ya que hayan aparecido ahí, ¿no? Por el hecho de que hay que hacer un trazo, luego darnos cuenta del radio, hacer Pitágoras y luego trabajar con el teorema de las cuerdas. El teorema de las cuerdas, a ver, les hago recordar. En una circunferencia, una cuerda y otra cuerda. Se generan 4 segmentos, ¿no? A, B, M, N. Teorema de las cuerdas. A por B igual a M por N. Ese es el teorema. Exacto, listo. A ver, este fue el ejercicio. Con ese ejercicio los recibía, muchachos, el examen de admisión en ese año. Sí, estaba como para pensar un poquito, ¿no? Pero un poquito nada más. Dígame, señorita, estoy leyendo. Si no me sabía el teorema, salía. Claro, tendrías que hacer una semejanza. Solo que es un poco más. Justamente el teorema de las cuerdas te ayuda a no extender más el ejercicio. Mira, hija, tendrías que haber hecho lo siguiente. Unir K con F y unir H con B. Y demostrar que este triángulo con este triángulo son semejantes. Y aplicar semejanza. Este ángulo, ¿sí? Este ángulo, alfa, genera un arco de 2 alfa. Si él es 2 alfa, genera un ángulo de alfa. Ángulos opuestos por el vértice son iguales. Si quieres le pones teta y si quieres le pones teta. Y ya está, ya demostraste alfa, teta, son semejantes. Y ahí aplicas la semejanza. O sea, vas a demostrar el teorema de las cuerdas, en otras palabras. Pero mira que que te roba un poco de tiempo, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Sigamos entonces, muchachos. ¿Ya? Sigamos. Ejercicio 268. Como para compensar el problema anterior. ¿Ya? Como para compensar el problema anterior. Dice, ¿no? Se consideran los ángulos adyacentes A o B y B o C cuyas medidas se diferencian en 60. O sea, hay un ángulo y hay otro ángulo. Lo voy a dibujar un tanto más abierto. ¿Ya? Dice ángulo A o B. A o B y B o C. ¿Ya? Sus medidas se diferencian en 60. Entonces, si por ejemplo, ¿no? A él yo le pongo alfa, este ángulo que es el mayor y con el cual se diferencia en 60, le vamos a colocar como 60 más alfa. ¿Sí?
Alfa y 60 más alfa. ¿Se diferencian en 60? Sí. Ya, ahora, ¿qué dice? Se trazan sus bisectrices OE y OF. Vamos a trazar las bisectrices de cada uno, ¿no? Se trazan sus bisectrices. A ver. Se trazan sus bisectrices. Quizás cambiemos ese alfa a alfa menos. Y acá también la bisectriz. Así. ¿Ya? Trazamos las bisectrices, ¿ya? Que son OE, y la otra bisectriz es OF. ¿Ya? Trazándose a continuación OG, bisectriz de EOF. De EOF, todavía vamos a trazar una bisectriz más. Esta última bisectriz, pero es del ángulo que se ha formado por las bisectrices anteriores. ¿Ya? Ahí está. ¿Sí? OG. Ya está. Y con eso hay que encontrar la medida de GOB. GOB. O sea, E. Aquí está mi incógnita. ¿Sí? Ya, vamos a ver. A ver, muchachos. Inicialmente le pusimos alfa, ¿no? Pero ahora, dado que dice va a aparecer una bisectriz, hagamos el cambio, ¿ya? Le ponemos teta aquí y teta aquí. ¿Sí? Entonces, todo vendría a ser 60 más 2 teta, para A o B me refiero. ¿Sí? Ya. Y si hemos trazado la bisectriz, de 60 más 2 teta, entonces 60 más 2 teta tranquilamente puede desaparecer para dar paso aquí. Este ángulo, ¿cuánto sería? Pues la mitad de 60 más 2 teta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la mitad de 60 más 2 teta? 30 más teta. 30 más teta. Y aquí todo ELA, porque estamos hablando de A o B. Todo él. Él vendría a ser 30 más teta. ¿Estamos de acuerdo? Ya, ahora, aquí voy a escribir. La medida del ángulo EOF, que son las bisectrices de A o B y de B o C, ¿cuánto vendría a ser según el gráfico? Ah, profesor, está partido. EOF es 30 más teta y más teta. O sea, ¿cuánto? Vamos, quiero escribirlo ahí, pero quiero que me digas cuánto es. 30 más 2 teta. Muy bien. 30 grados. Voy a escribir debajo, ¿ya? Todo él viene a ser 30 grados, pero más 2 teta. A ver, ¿todos se han dado cuenta de eso? ¿Sí? Miren cómo hemos ido cambiando el ejercicio, ¿eh? Los datos. O sea, los datos siguen manteniéndose, pero hemos hecho cambios para evitar la fracción más que todo. ¿Ya? A ver, ¿se entendió que todo es 30 más 2 teta para EOF? 30 más teta, 30 más 2 teta. ¿Ya? Ahora, de EOF, OG es la bisectriz. De EOF, que vale 30 más 2 teta, OG es su bisectriz. Y si es la bisectriz, cada ángulo vendría a ser la mitad de él. Entonces, este ángulo es la mitad de él. ¿Cuánto es? 15 grados más teta. Pero ese 15 grados más teta está formado por X y teta. X y teta. O sea, puedo aplicar la otra ecuación que teta más X es 15 más teta. Teta más X
es igual a 15 más teta. ¿Y qué pasa con las tetas? Se van las tetas. X es igual a 15. ¿Ya? Otro problema también interesante, muchacho. Mira, interesante el ejercicio. ¿Sí? Entonces, para la próxima ya sabes, si hay dos ángulos consecutivos, yo trazo la bisectriz, o sea, junto las dos bisectrices, y de esas dos bisectrices trazo la bisectriz, viene a ser la cuarta parte de la diferencia de los ángulos primitivos. Si uno es 80 y el otro es 40, hago bisectriz, y luego la bisectriz de esas dos bisectrices, entonces va a ser la mitad de la cuarta parte de la diferencia de los dos primeros. 80 menos 40 es 40. La cuarta parte, 10 grados. ¿Ya? Así. Así, muchachos. Muy bien. Sigamos. Hoy hay preguntas, dudas. ¿Sí? Todo es cuestión de armar. Quizás por ahí la pregunta sería, profesor, ¿por qué aquí 2 tetas, no? Es para evitar la fracción. Sí, dígame, señorita. Escucho. Claro que sí. Ya, un repetido así rapidito, nada. A ver, eran dos ángulos, A o B y B o C. ¿Sí? A o B y B o C que se diferencian en 60. Entonces a él inicialmente le pusimos alfa, por lo tanto A o B viene a ser 60 más alfa, ¿no es cierto? ¿Ya? Síganme, ¿ya? Alfa 60 más alfa. ¿Ya? Pero como se iban a trazar bisectrices, la bisectriz hacia alfa, entonces no conviene que salga alfa medio. Imagínate operar alfa medio, luego otra vez la mitad, alfa cuarto, no te conviene. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Trabajar con otra variable. Teta, teta, entonces él debe ser 60 más 2 teta, A o B. Se traza la bisectriz, teta y teta. La bisectriz de A o B, que es 60 más 2 teta, vendría a generarme ángulos 30 más teta y 30 más teta. En A o B, 60 más 2 teta me genera 30 más teta por aquí y 30 más teta por acá. Ahora, se ha generado por las bisectrices trazadas un nuevo ángulo, E, O y F. E, O y F, que viene a ser 30 más teta y más teta, ¿no? O sea, la mitad de un ángulo con la mitad del otro ángulo. 30 más teta más teta. O sea, 30 más 2 teta es E o F. Por eso colocamos por aquí que E o F es 30 más 2 teta. Todo eso. De ese ángulo 30 más 2 teta se ha trazado la bisectriz. Entonces, si a 30 más 2 teta lo voy a partir por la mitad, cada uno debe ser 15 más teta y 15 más teta. Pero trabajamos aquí, ¿por qué? Porque involucra la variable. Nos están pidiendo el ángulo G, O y B, que es X. Y bueno, este teta. Identificamos que X más teta me debe dar 15 más teta. Y esa es la última ecuación que hicimos. ¿Sí? ¿Ahora está mejor? Espero que sí. A ver, sigamos. Sigamos. Si no hay otra pregunta más, para pasar a la siguiente y terminar este 2009. Ya no. Vamos, niños, tenemos que acabar el compendio. 269, mira. 269, ¿ya? Te dice hallar el área de la región sombreada si O es centro y CG es 2/3 de R. A ver, así a mano alzada nomás, muchachos. ¿Ya? Mira. Hay una recta tangente, el centro. Ya, esta recta sí la vamos a corregir, se ve muy feo. Ya, ahí. ¿Sí? Se entiende que eres el radio, ¿no, muchacho? ¿Sí? Él es el radio, ¿no? R, y CG es 2/3 de R. CG es 2/3 de R y él es R. Sí, él vendría a ser R. Hay que hallar el área de la región sombreada. Ya. A ver, muchachos, miren, 90 grados aquí, ¿no es cierto? ¿Cuánto suma él? ¿Cuánto suma él? R más 2/3 de R. ¿5/3? Exactamente. 5 R tercios. Ya. Ese triángulo ya está sospechoso.
Mira. Vamos a buscar un equivalente a esto. Multiplica por 3 y por 3. Si multiplico por 3, me queda como 5A. Si multiplico por 3, me quedará, bueno, si multiplico por 3 es 5R, ¿no es cierto? 5R, ¿no? Si multiplico por 3, 3R. 3, 5, ¿cuánto esperamos aquí? 4R. ¿Sí? Pero en realidad, este es un semejante a él. ¿Cuánto debería ser él? ¿Te acuerdas que multiplicamos por 3 a todos ellos? Entonces, para obtener él, a él lo tengo que dividir por 3. Exactamente. 4R3. Tenemos la base, tenemos la altura, por lo tanto ya puedo encontrar esta área, ¿sí? Es la que nos están pidiendo, ¿no? El área vendría a ser base R por altura 4R tercios y todo sobre 2. Mitad de 4, mitad de 2. R cuadrado entre 3. Mitad de 4 es 2. Y eso es todo. ¿Se acabó? Exactamente. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya, siguiente entonces, muchachos. ¿Por qué no lo multiplica? ¿A quién, hija? ¿A quién, a quién? 4R. Es que para regresar tengo que dividir. O sea, aquí era 5R tercios y R, ¿no es cierto? Multipliqué por 3, multipliqué por 3. He multiplicado. Para regresar de aquí al original tengo que dividir. Mira, 5R tercios, 5R, ¿no? ¿Qué haces para de 5R pasar a 5R tercios? Divides. ¿Qué haces para pasar de 3R a R? Divides. ¿Qué haces para pasar de 4R a E? Divides. 4R tercios. ¿Ves? Listo. Ya está. A ver. 270, muchachos. 270. ¿Ya? $270. Mira, nos dice, calcule el área de la región sombreada si ABCD es un cuadrado de lado 4 y BGC es un triángulo equilátero. Ya pues, un problema casi clásico, ¿no? O sea, tenemos el cuadrado, ya tenemos el cuadrado, ¿sí? Y con esta base se ha formado un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si es equilátero, los tres son iguales. Si es un cuadrado, los cuatro son iguales, pero tienen la misma dimensión, ¿no? Y por acá se ha unido el común. Y se ha generado esta región. Y hay que hallar el área de... Ya, muchachos. Lado 4, ¿no? ¿Sí o no? Entonces prolongamos él y de este vértice trazamos la altura. Una pregunta. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esta altura es la mitad de él, ¿o no es así? Es un triángulo equilátero, pues. La altura debe caer en el punto medio, ¿no? Entonces, este es el lado del cuadrado. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado? Por dato, 4. Entonces, ¿cuánto debe ser cada uno de estos segmentos? 2 y 2. O sea, él debe ser 2. Ahora, si no querías hacerlo así, este ángulo es 30 grados, ¿sí? Claro, porque él es 60, él es 30. Y las bolitas valen 4. Entonces, si la hipotenusa es 4, a 30, ¿cuánto se lo pone? 2. Otra manera de hacerlo. Pero ya tienes la base y tienes la altura. Ya, ¿cuánto es el área? Base 4, altura 2. ¿Cuánto vale el área? Eso es todo, ñaño. Mira. Sencillo, ¿no? ¿Sí?
A ver, muchachos, está tiempo para uno más. Nos va a quedar pendiente el último examen. ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿O hay alguna pregunta? Dígame, dígame. ¿Se entendió eso? Ya, claro que sí, claro que sí. Así rapidín nada más. Ya, un cuadrado y un triángulo equilátero, ¿no? Hasta ahí estamos bien, ¿no es cierto? ¿Sí? El cuadrado y el triángulo equilátero, ¿sí? Ya, eso es lo que nos muestra la figura. Se ha unido él con él, ¿ya? Entonces voy completando, como son, y te indica que el lado del cuadrado mide 4, 4, 4, 4, 4, 4, es equilátero, ¿ya? Los 4 que aparecen ahí, esto no estaba, esta parte ignóralo por el momento, ¿ya? Entonces nos están pidiendo el área de esta región. Identifico que él es la base, me faltaría la altura. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hallo esa altura? Primero la trazo. Identifico que él es 60. Entonces él debe ser 30, ¿no? Como él es 4, a 30 se le opone 2. Ya está, ese es un método. Otro método hubiese sido. A ver, profesor. Él es 4. Él es 4. Y aquí hay 90 más 60, 150. Y te están pidiendo el área. Fórmula trigonométrica. ¿Ya? Dices, el área es igual al producto de lados, 4 por 4 sobre 2, por el seno de 150. El seno de 150, por reducción, es seno de 30. Y seno de 30 es un medio. 4 por 4, 16, entre 2, 8. Y 8 por un medio, también obtenemos lo mismo. ¿Ya? Ahora, ¿mejor? ¿Sí? Bueno. Bueno, muchachos. Queda pendiente todavía 2 ejercicios más y el último año, ¿ya? Ya para la próxima lo terminamos, ¿ya? Cuídese mucho, muchachos. Descanse un momento y siga con su clase, ¿ya? Nos vemos. Gracias, profesor. Ok. Ya, cuídese, muchachos, cuídese.